Y podemos apuntar el título, es Preparándonos para la Navidad. ¿Lo tenemos? Vamos a dar lectura a la palabra de Dios en Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Mateo 2 del 1 al 12. Dejan que saco mis notas, que son muchas. Tenemos aquí para 2 o 3 horas, pero no se asusten, no vamos a tardar tanto. Muy bien. Dice la palabra de Dios en Mateo 2 del 1 al 12. Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Y Señor, por favor, ayúdanos a comprenderla, a obedecerla, Señor. Por favor, que tu Espíritu Santo nos guíe, que sea nuestro Maestro. Y Señor, que ahora que nos preparamos para celebrar la Navidad, que podamos hacerlo como a ti te agrada. Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Normalmente cuando nos preparamos para hacer una celebración, solemos pensar en lo que vamos a necesitar, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos a prepararnos para celebrar la Navidad, pues invitamos a nuestros familiares, invitamos amigos, y nos ponemos a decir, bueno, pues ¿qué vamos a cenar? ¿Qué regalos nos vamos a compartir? Y muchas veces en la Navidad nos ocupamos tanto, tenemos tantas responsabilidades o tantas cosas que hacer, queremos limpiar bien la casa, queremos adornar, queremos hacer de todo, y llegamos al punto en que se nos olvida por qué estamos celebrando Navidad. ¿Pero por qué estamos celebrando Navidad? Estamos celebrando Navidad porque lo más importante que podía suceder para la humanidad sucedió, y es el hecho de que el Señor Jesucristo nació de una virgen. Así que celebrar Navidad debería enfocarnos, centrarnos en la persona del Señor Jesucristo, porque esa es la razón de la Navidad. Él es la razón de la Navidad. Pero muchas veces nosotros nos perdemos en los detalles. Muchas veces nosotros nos perdemos en las preocupaciones, en lo que hay que preparar en las fiestas, y no nos centramos en por qué estamos celebrando la Navidad. Y la verdad que nos pasa como le sucedió a este jugador, y ahora les comento. Un jugador del fútbol americano, y esta mañana estaba compartiendo con los hermanos americanos y decía que el pastor Glenn dice que hay juegos que son espirituales.
está el béisbol, pero también está el fútbol, y el fútbol americano. Entonces ahora en México, en la Ciudad de México, acaban de hacerse espirituales. ¿Por qué? Porque este año, después de 11 años, en el Estadio Azteca, se jugó un partido de fútbol americano entre creo que son los Raiders de Oakland contra otro equipo de Houston, y fueron a jugar en el DF, y allí ya saben que el Estadio Azteca es grandísimo. La verdad no sé cuántos son los aficionados que caben allí, pero había 77,000 y no estaba lleno. Entonces imagínense, 77,000 personas allí para ver a estos jugadores que sí son buenos jugadores, porque está lleno de estrellas, ¿no? Y lo interesante de este estadio y de todos los estadios, eso, por lo menos para mí, a otras personas les llama mucho la atención, es el alumbrado que tienen, ¿no? Cuando uno entra ahí, aunque sea las 12 de la noche, aunque sea la noche más oscura, está como de día. ¿Por qué? Porque hay unas luces tan potentes que se ve todo claramente. Y con esas luces, todo mundo ve. Todo mundo ve como si fuera de día. Pero sucedió algo curioso, que no debe suceder, pero sucedió. Y es que uno de los aficionados, con esas luces láser, estaba enfocando a la cara de uno de los jugadores. Eran los jugadores de Texas, que por cierto son los que perdieron el partido. Y este hombre, pues ahí queriendo ver, pues la luz lo cegaba. La luz le impedía ver. Y fíjense, en un lugar donde parecía que estaba de día, había una luz que lo llevaba, que hacía que todos vieran como si fuese de día, pero había una luz que cegaba, que no le permitía ver. Eso aplicado a la vida espiritual, nosotros tenemos una luz inmensa, que es el Señor Jesucristo. La luz que alumbra en la oscuridad. Y todos nosotros andando en Cristo podemos andar en la luz. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que muchas veces nosotros seguimos lucecitas como esa luz de láser que nos ciegan. Y eso nos impide valorar la Navidad. Eso nos impide celebrar correctamente la Navidad como debe de ser. ¿Por qué? Porque hay muchas luces que nos dan a los ojos y en lugar de alumbrarnos, lo que hacen es cegarnos. Entonces, esta semana casi todos nosotros nos vamos a preparar para la Navidad. Ahora, ¿cómo nos vamos a preparar la Navidad? Y aquí en este pasaje podemos sacar unos principios que nos ayuden a prepararnos para la Navidad. Entonces, en primer lugar, preparémonos para la Navidad recordando que Jesús nació en Belén y no en Jerusalén. ¿Dónde nació el Señor Jesucristo? ¿Qué nos dice el pasaje? Miren lo que nos dice. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Sí ven cómo nos está diciendo aquí el evangelista? Por un lado, dice, nació el Señor Jesús en Belén. Y vinieron los magos a Jerusalén. Lo que está diciendo, llegaron al lugar equivocado. Ellos tenían que haber ido a Belén, pero se fueron hacia Jerusalén. ¿Por qué se fueron a Jerusalén? Si el Señor Jesús estaba en Belén. ¿Será que Dios los guió mal? ¿O será que ellos dejaron de seguir a Dios y empezaron a confiar en su razonamiento? A veces eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros nos equivocamos, no llegamos al lugar donde Dios nos quiere llevar. ¿Saben por qué? Porque confiamos más en nosotros mismos, en nuestras habilidades, en nuestro razonamiento, más que en la dirección de Dios. Jesús nació en Belén, no nació en Jerusalén.
¿Y qué había en Jerusalén? Jerusalén es conocida como la ciudad del gran rey, y quizá estos sabios de Oriente sabían eso y por eso iban buscándolo allí en la capital. Normalmente los reyes estaban en las capitales, ¿no? Pero yo no creo que Dios los haya guiado allí. Creo que ellos fueron allí más por su cuenta. Y Belén, ¿qué es Belén? ¿Qué es Belén? Belén, ¿saben qué significa? Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y si pensamos un poquito en el contexto histórico de lo que sucedía ahí en Belén, en Jerusalén, en todo Israel, es que la gente tenía hambre. La gente tenía hambre porque había mucha pobreza. La gente tenía hambre porque el imperio romano les estaba quitando, podemos decir que sus ganancias, que sus bienes se los estaba quitando el imperio romano. Entonces había hambre de justicia, había hambre física. Y el Señor Jesucristo viene a un lugar que se llama Belén, que significa casa de pan. Una casa de pan donde no había pan. Una casa de pan donde hacía falta el pan de vida. Y el Señor Jesucristo, ¿cómo se llama? El pan de vida. Pero ¿saben qué? El pan normalmente en las casas, por muy pobres que sean, se suele poner en la mesa, ¿verdad? Y se sirve en los platos. Pero el Señor Jesucristo no encontró un lugar ni en las casas más pobres. No encontró sitio para él y por eso tuvo que nacer ¿en dónde? En un pesebre. ¿Y qué es un pesebre? Un pesebre es un lugar donde comen normalmente las ovejas, ¿verdad? O el ganado. Pero si lo pensamos desde otro punto de vista, el pesebre es un plato. Es el plato para los animales. Y si vamos a pensar en la humildad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, fíjese que es el pan que alimenta para la eternidad. Vino y se presentó en un plato que utilizaban los animales. Porque el Señor Jesucristo vino a enseñarnos la humildad. Vino a enseñarnos lo que es despojarse uno por completo de todo lo que podemos decir que es riqueza, de todo lo que valora este mundo como importante. Así que recordemos que el Señor Jesucristo nació ¿dónde? En Belén, y vino a saciar al hambriento, porque todavía hay muchas personas que tienen hambre, no solamente hambre física, sino también hambre espiritual. Y creo que cada uno de nosotros es bueno que tengamos hambre espiritual para que nos alimentemos constantemente del pan de vida, de la palabra de vida, porque necesitamos ser alimentados, necesitamos ser saciados. Y el Señor Jesucristo sigue saciando a los suyos, pero también se ofrece para aquellos que tienen hambre, que no le conocen. Y creo que es bueno que pensemos ahora, o que nos preparemos para la Navidad, pensando en que quizá Dios quiera utilizarte a ti como el plato que lleve el pan a las personas que tienen hambre de Él, a las personas que le necesitan. Así que recordemos eso. Preparémonos teniendo en mente quién era, cómo vino el Señor Jesucristo. ¿A dónde vino? Vino a Belén, a una ciudad humilde, pero una ciudad donde se podía saciar a las personas. Y el siguiente aspecto en el cual es importante que nos preparemos es prestando atención al mensaje de Dios. Y dice que llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Y si se dan cuenta, aquí no vienen diciendo: oigan, ¿ha nacido un rey? No vienen diciendo eso. Viene diciendo: ¿dónde está el rey que ha nacido? Vienen preguntando, podemos decir pero con una afirmación. Nosotros sabemos que ha nacido un rey porque Dios nos lo ha revelado, porque Dios nos lo ha mostrado. Y eso es importante.
que en ellos había convicción. Cuando Dios les muestra algo, ellos lo creen. Y no llegan diciendo, ¿es de casualidad nació por aquí un rey? No, lo que viene diciendo es, ¿ustedes saben dónde está el rey? Nosotros sabemos que hay un rey, pero ¿ustedes saben dónde está? Ellos prestaron atención al mensaje de Dios. Pero creo que también es importante que no limitemos a Dios en la forma en que se manifiesta. ¿Saben qué? A veces nosotros nos creemos que Dios está limitado o encerrado a nosotros, pero fíjense, el pueblo de Israel, que era el pueblo de Dios, no se había dado cuenta de que el Salvador ya había nacido. Y son unos hombres del oriente que tienen que venir de muy lejos para decirles, ¿saben qué? Ya nació su rey. Ya nació su rey. Ya nació el Salvador. Y a veces eso nos pasa a nosotros. A veces nosotros tenemos la Escritura y la leemos y la conocemos. Y necesitamos muchas veces a personas que ni siquiera conocen a Dios, que ni siquiera creen en Dios, para que vengan y nos digan, mira, esto es así. Y a veces es una vergüenza para nosotros, porque se supone que nosotros como cristianos deberíamos ya saber. Y saben que muchas veces nos vemos avergonzados por personas que no conocen del Señor. ¿Por qué? Porque somos unas personas que no prestamos atención a lo que Dios nos dice, a su mensaje, porque no le obedecemos. Pero ellos vieron la estrella y dijeron, vamos a seguirla. Les pregunto, en lo que hemos leído en este pasaje que leímos al principio, ¿ven a alguien que digan vamos a acompañarlos? Yo les invito que diga, que alguien que haya dicho, miren, pues era en Belén, yo soy de aquí, a ver, les enseño dónde está Belén. No, vemos que ellos se van y de hecho vuelven a ver la estrella, ¿no? Pero no vemos a nadie. No vemos a nadie de los judíos que se supone que ellos estaban esperando a su Salvador, a su Redentor, a su Mesías. No los vemos que vayan. Ni siquiera Herodes, fíjense. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros oímos, pero no obedecemos. Pero lo que sabemos no produce ningún cambio en nuestra vida. Entonces somos oidores olvidadizos. Así que preparémonos prestando atención al mensaje de Dios. Y cuando digo prestando atención es guardándolo en nuestro corazón. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué quiere el Señor enseñarme? ¿Qué me quiere instruir? ¿En qué me quiere reprender o en qué me está reprendiendo también? El siguiente aspecto es que preparémonos no turbándonos con el mundo. Así nos pasa a nosotros. Nos tambaleamos. Oyendo esto, dice el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Fíjense lo que está pasando. Herodes era un rey ilegítimo, porque él era idumeo y él no a él no le correspondía ser rey de los judíos. Entonces es normal que él se turbe, ¿no? Porque él sabe, y el turbarse tiene que ver con llenarse de ansiedad, con temblar, ¿no? Entonces es normal que él se turbe porque dice, a mí no me corresponde ser rey. Ahora, si ha nacido un rey de los judíos, me va a quitar mi lugar. Y normalmente la costumbre era que cuando había un rey y se levantaba otro rey, lo que sucedía es que ese nuevo rey arrasaba con el rey y con toda su familia, es decir, los mataban. ¿Por qué? Porque querían evitar que hubiese rebeliones o que hubiese divisiones. Entonces, para Herodes podría haber significado guerra. Podría haber significado que le podían quitar su puesto. Y es normal que se turbe. Pero los judíos, si el rey era para ellos, si la noticia a ellos les tenía que haber llenado de júbilo y de alegría, y haber dicho, por fin viene nuestro Salvador. Pero ellos se turban con Herodes, se turban con el mundo. ¿Qué es lo que nos suele suceder a nosotros también? Muchas veces, cuando hay una mala noticia, cuando sucede algo
malo. A veces las personas que no son creyentes, a veces se lo toman con más tranquilidad que los que somos creyentes. Pero otras veces no. Me comentaba un hermano de cómo una persona que ahora que en estas elecciones que hubo pasadas, llegó alguien que de los que no les afecta tanto si gana uno como otro, y yo le dice, pero ¿sabes lo que pasó? ¡Qué terrible! Y ya le dice, pero si yo me veo más afectado que tú, y estoy tranquilo. ¿Y saben qué? Creo que nosotros podemos estar tranquilos, porque recuerden una cosa, en Cristo, para el cristiano, lo mejor está por venir. Si estás en Cristo, confía, porque lo mejor está por venir. Porque nuestro futuro no está limitado a lo que pueda suceder en este mundo. Y de hecho, la palabra de Dios nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. De manera que no temblemos con el mundo. No nos turbemos con el mundo, porque ¿sabes qué? A Dios no hay nada que lo tome por sorpresa, y si permite que perdamos algo, es porque tiene un plan que es mucho mejor que eso que hayamos perdido, aunque nos duela. Por eso no nos turbemos con el mundo y celebremos la Navidad con confianza, sabiendo que el Dios de toda esperanza vino a este mundo para darnos esperanza, y que no está lejos, está en tu corazón. Túrbate si Cristo no está en tu corazón, entonces sí debemos turbarnos. Pero si Cristo está en nosotros, tranquilo, confiemos. Siguiente aspecto. Preparémonos poniendo atención a las Escrituras. Y es muy parecido al segundo punto que traté, pero aquí lo que vemos es que dice, convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ahora miren, ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. ¿Por qué? Porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y esto es importante, ¿no? Porque Dios, vemos por un lado que nos habla por medio de su creación. Y vemos a Dios dándole dirección, diciendo, anunciando a unos sabios o a unos magos que ya vemos ahí, que ha nacido el Mesías. ¿Y cómo se lo dice? Por medio de una estrella, ¿no? Pero aquí, a estos mismos hombres, en este caso es Herodes, que se puso a preguntar, ¿cómo le ha dicho a su pueblo? ¿Cómo le habló a su pueblo? Le habló por medio de ¿qué? De las Escrituras, porque Dios nos ha dado lo que se llama la revelación especial, que es su palabra. Está la revelación general, que es la creación, y está la revelación especial, que es la palabra de Dios. Y aquí es donde ya dicen, y tú, Belén de la tierra de Judá, y está citando a Miqueas, ¿verdad? Capítulo 5, versículo 2. Ya no lo tengo que decir porque ustedes se lo saben de memoria, lo estuvimos memorizando. Pero recuerden que ahí habla de Efrata, ¿verdad? Efrata. Y esa palabra es importante, porque esa palabra significa, por un lado, o la raíz de la palabra, significa fructífero, pero también significa cenizas y significa polvo. Entonces cuando habla de Belén, le está diciendo, Belén, tú eres un pueblecito insignificante. De hecho parecía como una aldea, ¿no? Un pueblecito de Belén, que no eres, que ni siquiera te tienen en cuenta como uno de los pueblos de donde surge mucha gente importante. Dice, pero no te sientas pequeña, no te sientas que eres un don nadie o una don nadie. ¿Por qué? Porque de ti me saldrá el guiador. Porque de ti va a salir el gobernador, va a salir el rey de reyes, el Señor de señores. De ti va a salir el Mesías, el Salvador. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque le está diciendo, tú
que eres considerada de alguna manera como polvo o como ceniza, para mí eres fructífera. Para mí eres importante, porque quien nace de ahí te da importancia. Cristo da importancia a ese lugar. ¿Y saben qué? Ahora en Belén hay mucha gente que va allí para ver el lugar donde estaba el Señor Jesús, ¿no? Pero ¿saben qué? Que en Belén, hoy por hoy, es un lugar peligroso para los cristianos. Más de 400 familias han tenido que huir de Belén, porque los amenazan de muerte. Porque en Belén, que es un lugar importante, porque de ahí viene, no solamente vino el Señor Jesucristo, también nació ahí el rey David, ¿recuerdan? Pues esta Belén es importante, pelean por ella, pero tiene un valor, tiene una importancia por Cristo que le da importancia. Pero saben que el Señor Jesucristo nace ahí, pero el Señor Jesucristo nace también en los corazones de aquellos que le recibimos, de aquellos que le aceptamos. Y Cristo nos da importancia. Y de alguna manera lo que le dice a Belén es lo que te dice a ti, lo que me dice a mí. Cualquiera que sea tu nombre, Él nos llama por nombre y nos dice: no te consideres un don nadie o una don nadie. ¿Por qué? Porque de ti, o más bien porque de ti el Señor hace que seas una persona fructífera. ¿Por qué? Porque Él te da su grandeza, porque Él te hace ser grande. Eres importante, somos importantes. ¿Por qué? Porque Cristo nos da su valor a nuestra vida. Y nuestra vida, que iba a la destrucción, que iba al infierno, ahora va al cielo y tiene un valor eterno, porque Él nos rescata, porque Él nos salva. Es muy importante. Así que prestemos atención a las Escrituras, porque Dios nos habla a través de ella. Luego también, preparémonos no permitiendo a Herodes que te engañe. Hay muchos Herodes. ¿Quién puede ser un Herodes? Los Herodes generalmente son hombres, ¿verdad? Hombres que se oponen a la voluntad de Dios. Hombres que te dan una cara, pero tienen otras intenciones. Hombres malintencionados. Cuando digo hombres malintencionados, estoy hablando de hombres y mujeres, no vayamos a pensar que solo los hombres somos de lo peor que somos, pero también las mujeres tienen sus cositas. Y fíjense, dice: entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Dice: y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Primero, que Herodes los llama en secreto, ¿no? Y ahí en el secreto les dice: miren, es muy interesante lo que ustedes trajeron, lo que ustedes me vinieron a decir. ¿Cuándo apareció la estrella? Y no sabemos cuánto tiempo había pasado desde que el Señor Jesucristo nació hasta ese momento, ¿no? Parece ser que habían pasado ya como unos 2 años. Así que si ustedes han creído hasta ahora que los Reyes Magos llegaron ahí a visitar al Señor Jesús cuando acababa de nacer, no. Lo más probable es que ya hubiesen pasado unos 2 años. Es esa más o menos la especulación que se hace. ¿Por qué? Porque recuerden que Herodes, después de indagar diligentemente cuándo habían visto ellos la estrella que anunciaba que había nacido el Señor Jesucristo, después él manda, cuando se ve burlado por los magos, por los sabios, recuerden que él manda que se haga una matanza de niños. ¿Y cuál es la edad que él pone? Todos los de 2 años para abajo que fuesen matados, ¿no? Entonces, lo que es seguro es que ellos no fueron al pesebre. ¿Por qué? Porque cuando llegan, nos vamos a dar cuenta ahora de que ellos llegan a la casa. Ahora, lo que hace Herodes es decirles: miren, es en Belén, vayan, y cuando lo encuentren, vienen y me lo dicen para que yo también vaya y le adore. Como diciendo: yo también soy de él.
yo también soy su seguidor. ¿Y sabes qué? A veces hay personas que hacen eso. Hay personas que te dicen, hermano, ¿cuándo vamos a hacer esto? O hermano esto, hermano lo otro. Y no son ni primos, pero se dicen hermanos. ¿Por qué? Porque tienen unas dobles intenciones. Pero necesitamos discernimiento. ¿Recuerdan cuando Nehemías iba a reedificar el muro en Jerusalén? ¿Saben qué? Los enemigos vinieron y le dijeron, nosotros también queremos edificar contigo. Y le dice, no, tranquilos, ustedes queden en su sitio, que aquí nosotros solos lo hacemos. Y ellos ya se enojaron, ¿no? ¿Por qué? Porque Nehemías se dio cuenta de que en realidad no querían venir a ayudarlos, lo que querían era venir a destruir la obra que querían hacer. Pero para eso hace falta discernimiento. Hace falta pedirle a Dios discernimiento, pedirle sabiduría para que nos demos cuenta del engaño, para que nos demos cuenta de las segundas intenciones, porque hay muchas personas así, ¿no? Con segundas intenciones, y tú las sabes, no, pero Dios sí las conoce, y por eso es bueno que le pidamos protección, y que le digamos, Señor, por favor, protégeme de las dobles intenciones, de las intenciones segundas. Pero ¿saben qué? Necesitamos el discernimiento espiritual que Dios da, porque muchas veces el error viene mezclado con la verdad, y a veces uno no sabe, bueno, pero esto está bien, pero esto no estoy tan seguro. ¿Y cómo podemos distinguir? Pues las cosas espirituales se disciernen espiritualmente, y cuanto más conoces de la palabra del Señor, creo que más creces en sabiduría para poder decir, no, Herodes, no me vas a engañar en esta, porque a ellos sí les engañó, y ellos iban creídos que tenían que regresar a avisarle a Herodes dónde estaba el niño. ¿Para qué? Para que él también fuera a adorarle. No volvieron, ¿por qué? Porque Dios de forma sobrenatural les habló. De forma sobrenatural tuvo que decirles, no regresen a Herodes. Y es cuando nos dice la Biblia que ellos se fueron, ¿por dónde? Por otro camino. Se fueron por otro camino, pero ahora sí pensamos nosotros, ¿cuántas veces tenemos nosotros sueños en los cuales Dios nos habla y nos diga, ¿sabes qué? No le hagas caso, o no le escuches? No, lo común no es eso. Habrá alguna excepción que Dios haga, pero lo normal es que Dios nos hable por su palabra, y que también en nuestro interior nos dé paz o no nos dé paz, que espiritualmente nos dé tranquilidad o no. Pero ¿saben qué? Conforme tú y yo profundicemos en el conocimiento de la palabra de Dios, entonces crecerá nuestro discernimiento espiritual para evitar el engaño. No te dejes engañar por los Herodes de este mundo. A veces también vemos que hay personas que son tan apasionadas a la política que confunden cristianismo con partido político. Y a veces se creen que alguien, por ser de tal partido, es cristiano. ¿Y qué va a ser cristiano? Es un Herodes o una Herodes. Pero uno dice, no, tiene que ser cristiano. No, no te dejes engañar. Cristo no es político. Cristo es Salvador. Cristo es Rey. Seguimos. Preparémonos encontrando gozo en la dirección de Dios. Dice los versículos 9 y 10. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron como con muy grande gozo. En mi opinión, Dios siempre dio dirección a los sabios, a los magos, como se les dice, se les llama. Siempre estuvo guiándolos. Pero ellos no siempre siguieron su dirección, porque llegó un punto en que se dejaron llevar más por su lógica, más por su razonamiento, que por la dirección que Dios les da. ¿Saben qué? Dios
Dios no se olvida de nosotros. El Señor Jesucristo prometió estar con nosotros cuando todos los días hasta el fin del mundo. ¿Nos abandonaría? No, dice, yo no te voy a abandonar, no te voy a dejar. El Señor sí nos da de su dirección, pero ¿cuál es el problema? Que tú y yo confiamos más en nosotros mismos que en Dios. Confiamos más en nuestro razonamiento que en sus mandamientos. Confiamos más en las palabras a veces engañadores que en las palabras de Dios. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros dejamos de lado a Dios y nos centramos en nosotros mismos? ¿Saben que llega un punto a que la dirección de Dios ya la vemos borrosa o no la vemos? ¿Saben por qué? Porque nos hemos engañado. Porque nosotros hemos caído en el engaño de creernos más listos que Dios. No creo que Dios haya dejado de guiarlos. Creo que ellos dejaron de ver hacia Dios, que es lo que suele pasar con nosotros. Cuando nos alejamos de Dios no es porque Dios nos haya dicho, pues ya, yo ya no te quiero aquí. Es porque nosotros hemos dicho, pues me alejo. Porque nos vamos o nos alejamos más confiando en nosotros. Pero ¿saben qué? Hay un gozo que nadie puede suplir cuando tú tienes el privilegio de tener la dirección de un Padre amoroso que te ama, que te dirige, que te habla, que te llama la atención, que es Dios. Encuentras gozo en la dirección que Dios te da, te regocijas en su palabra. Y compartía que uno de los privilegios que tengo como pastor es que cuando estoy estudiando la Biblia, de hecho pues tengo bastante tiempo para estudiar la Biblia y eso, pero luego a veces he leído 2 o 3 veces un pasaje y luego de buenas a primeras estoy leyendo el mismo pasaje y como que algo me salta y digo, wow, esto no lo había visto, y me da alegría porque es como Dios de alguna manera te está, como que te ilumina y te dice, mira esto que está ahí. Y eso es dirección del Señor, que Dios nos resalta algo en su palabra y lo recibimos en nuestro corazón y decimos, Señor, yo quiero esto. Y como que te ilumina, ¿no? Y eso da gozo, es una de las alegrías que tengo. Pero saben que esa es una de las alegrías que todos nosotros podemos tener, porque Dios nos ha dado su palabra a todos. Meditemos en ella, leámosla y busquemos ser enseñados por Dios. Buscamos ser enseñados por Él. Busquemos seguir aprendiendo. Medita, no solamente leas, medita. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué lo dice? ¿De qué forma me afecta? ¿A qué me desafía? ¿Qué debo cambiar? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué Dios quiso darme este mensaje? ¿Por qué? ¿Lo necesito? ¿Cómo lo necesito? Es gozoso o es importante que celebremos o nos preparemos para celebrar la Navidad encontrando el gozo en la dirección de Dios. ¿Por qué te tiene que mandar a la suegra a comer contigo o a cenar contigo? Algo bueno vendrá de ahí, ¿no? ¿O por qué te tiene que mandar a la que te cae mal o al que te cae mal? Señor, ¿qué propósito tienes ahí, no? Señor se manifiesta. Siguiente aspecto. Cuando, ahí está la imagen de que cuando ellos se fueron y tuvieron que pasar o sufrir las inclemencias del tiempo. ¿Y saben qué? Siempre que nosotros busquemos la dirección de Dios, no va a ser fácil. A veces tenemos que cruzar el desierto. A veces tenemos que pasar muchas luchas, muchas dificultades, pero su dirección siempre va a estar presente. Luego también humillándonos delante del Señor en adoración y ofreciéndole lo mejor. Eso es importante. Humillándonos delante del Señor en adoración. Y la palabra adoración significa postrarse. Y de hecho tiene la implicación de postrarse y besar
el suelo delante de aquella persona a quien le estás rindiendo reverencia, quien le estás rindiendo adoración. Y sabemos que esa adoración solamente se la merece nuestro Señor. Ese tipo de adoración, de reverencia, solamente se la merece Dios. Así que preparémonos para celebrar la Navidad, humillándonos ante el Señor, dejando nuestro orgullo de lado, dejando nuestro egoísmo, nuestra avaricia, pero también ofreciéndole lo mejor. Y ofrecerle lo mejor tiene que ver con darle aquello que es importante. Como dice, dando hasta que duele. ¿Por qué? Porque ¿saben qué? A veces nosotros tratamos al Señor Jesucristo en Navidad como el pordiosero, el que le doy lo que me sobra, al que le doy las migajas. Todo mi tiempo, toda mi atención, toda mi preocupación la centro en los preparativos de la celebración y me olvido del ser al que estoy celebrando. Centrémonos en Cristo Jesús, porque si tú puedes celebrar la Navidad es porque Él nació. No lo dejemos de lado, démosle lo mejor. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces lo que hacemos es darle lo peor. Y otras veces no le damos nada. De nuestro tiempo, de nuestro corazón, de nuestra meditación, de nuestro ser, ¿qué le damos? Muchas veces las sobras. Y saben que estaba mirando un estudio bíblico esta mañana donde se enfatizaba el hecho de que cuando se trata de dar, nadie le gana a Dios. Y de hecho hay un poema que ya no lo recuerdo muy bien, pero que dice: una cosa he aprendido de mi vida al caminar, que nunca le gano a Dios cuando se trata de dar. Si le doy, no es porque tengo, más bien tengo porque doy. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo el Señor Jesucristo. Cuando tú das, podemos decir que estás ahorrando para la eternidad. Porque si lo pensamos de esta manera, de todo lo que tenemos, lo único que nos vamos a llevar para el cielo es lo que hemos dado. Piénsenlo. Lo único que nos vamos a llevar al cielo es lo que hemos dado. De todo lo que nos hayamos guardado, aquí lo vamos a dejar. Todo lo que guardamos aquí se queda, seguro. Porque cuando nos morimos, no llevamos nada. Solo lo que hicimos con aquello que el Señor nos confió para que fuéramos administradores. ¿Qué te estás llevando con Él? Demos o ofrezcámosle a Él lo mejor de nosotros mismos, mejor de nuestro ser. Y también preparémonos yendo por el nuevo camino, el camino de la vida. Fíjense cómo dice el versículo 12: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. ¿Por dónde? Por otro camino. Recuerdan que Herodes los había engañado, pero Dios les trajo la luz. Pero les trajo la luz, ¿saben cuándo? Cuando habían encontrado al niño. Y muchas veces nosotros, o no muchas veces, siempre al ser humano le sucede que sin Cristo, el ser humano sin Cristo anda por un camino de muerte. Solo cuando se encuentra con el Señor Jesucristo empieza a caminar por otro camino, que es el camino de la vida eterna.
que es un camino diferente, no es el camino de Herodes, es el camino del Rey, es el camino del Señor Jesucristo. ¿Qué camino es el que tú llevas? ¿Por dónde vas? ¿Has tenido un encuentro personal con Cristo Jesús? Hemos tenido ese encuentro. Si lo tenemos, andemos por ese camino. Y ¿saben qué? La pregunta siempre es esta: ¿qué significa caminar con Cristo? Si vemos en Romanos capítulo 13, versículo 14, nos dice que no proveamos, dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. En otras palabras, que Cristo sea tu esencia, que Cristo te llene tu existencia, que Cristo llene tu ser, que Cristo te cubra, que Cristo te proteja. Y hablábamos un poquito, ¿no? Parece que la semana pasada, sobre el hecho de que, ¿saben cuál es el centro de la historia? Señor Jesucristo, ¿no? Por eso dice, antes de Cristo o después de Cristo, ¿no? Y ese es el centro de la historia. Y en nuestra vida, en nuestra historia, cada uno tiene una historia personal. En tu historia, ¿quién es el centro? Hemos estado escuchando unos testimonios en las semanas pasadas, ¿verdad? Hay algo que tiene que haber en un testimonio de cada ser humano, y es que su historia esté llena, que el centro de su historia esté lleno de Cristo Jesús, que tenga un punto en que diga, hasta aquí caminé sin Cristo y de aquí para allá empecé a caminar con Cristo. Cristo debe ser el centro de tu historia, el centro de nuestra historia. La pregunta es, ¿lo es? Puedes decir, hasta este punto yo andaba sin Cristo, pero a partir de ahí he andado con Él. Eso es importante. Porque si tú no tienes a Cristo como el centro de tu historia, como el centro de tu vida, el celebrar la Navidad es una fiesta más. No tiene valor. No tiene valor para ti porque tú no tienes la eternidad que Él vino a ofrecer. Porque no tienes el pan de vida que es Él. No sirve de nada. No tiene sentido, está vacío. Por eso hay muchas personas que ni celebran Navidad o hasta se oponen, o hasta quieren quitarla. ¿Por qué? Porque para ellos no tiene sentido. Porque no tienen al ser que le da sentido, que es Cristo Jesús. ¿Tiene sentido tu Navidad? Te pregunto. ¿Tiene sentido? ¿Tiene a Cristo como el centro de su vida o no? Piénsalo. Hay una historia que es con la que quiero terminar. Y miren, recuerdan que hubo una época en que el comunismo, otra vez hablando de política, que el comunismo estaba muy tomando mucho poder en el mundo, ¿no? Entonces estaba lo que se llamaba la Unión Soviética, ¿no? De muchos países allí unidos a Rusia que compartían el comunismo. Entonces ahí hubo mucha persecución. Pero no crean que solamente eran los comunistas contra los que no eran comunistas, no, también ahí se mezcló la religión. Entonces, ¿qué pasa? Que un hombre, ya después de que cayó lo que se llama la perestroika, ¿no? Lo que cayó es el comunismo, ese bloque socialista, un evangelista fue a evangelizar a estos países. Y ahí se encontró un hombre que había sufrido mucho por unos que se llamaban cristianos. Entonces, cuando este evangelista llegó a compartirle del evangelio, dice, no me vengas a hablar de tu Cristo cuando mira lo que me han hecho los cristianos. Y le mostraba las cicatrices y los golpes y la enfermedad que él sufría por lo que le habían hecho a algunos que se llamaban cristianos. Él no quería saber de Cristo. Pero ¿saben qué? Este hombre, aunque lo rechazaba, lo que hizo fue ayudarle. Y una vez que le explicó lo que Cristo vino a hacer por él solamente venía y le ayudaba. Constantemente venía a visitarlo,
y ya no le hablaba más del Señor. Pero ¿saben qué? Este hombre poco a poco, por la vida que este evangelista llevaba, por la forma en que lo amaba, vio que el Cristo de él era un Cristo distinto al Cristo de aquellos que le habían hecho daño. Entonces él mismo empezó a preguntarle, dice, háblame de tu Cristo, porque veo una diferencia entre tu Cristo y el Cristo de los otros. Y ¿saben qué? Le habló de Cristo, le habló de lo que el Señor Jesucristo hizo, de cómo transforma la vida, y él dijo, yo quiero a ese Cristo. Y se llegó a salvar. Ahora, nosotros, ¿qué Cristo llevamos? ¿Qué Cristo predicamos? Si ven que dice, hay una frase que dice, predica de Cristo y si es necesario, habla. Predica de Cristo y si es necesario, habla. En otras palabras, que tu vida sea una constante predicación de Cristo. Que tú lo representes a donde vas, que tú lo lleves a donde vas, que te vistas del Señor Jesucristo. Vestíos del Señor Jesucristo, dice, y no proveáis para los deseos de la carne. Si Cristo es el centro de tu vida, creo que estás preparado para celebrar la Navidad. Si no es el centro, prepárate. ¿Lo tienes en el centro de tu vida o no? Si no lo tienes, creo que hoy es un buen momento, un buen día para decir, Señor, toma el trono de mi corazón, sálvame, guíame, manifiesta tu poder en mí. Quiero andar por tus caminos, porque estoy cansado de los míos, porque no quiero andar en los míos, porque quiero dejar el pecado, porque quiero dejar el odio, quiero dejar el rencor, quiero vivir en tu amor. Este evangelista se vistió de Cristo amando a alguien que no lo merecía. Pero es lo que hizo Cristo. Cristo nos ama sin merecerlo, pero nos ama. Así que vistámonos de Él. Vamos a orar. Buen Dios, te damos las gracias por lo que tú has hecho. Te damos las gracias porque podemos celebrar Navidad. Y es posible porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Porque tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a nacer en un pesebre para darnos pan a una humanidad que estaba hambrienta. Y Señor, si hay alguien aquí que no ha comido del pan de vida, te ruego porque tú abras su apetito y que pueda alimentarse de ti. Señor, por favor, toca el corazón de cada uno de los que estamos aquí, los que ya te conocemos, que podamos andar en tus caminos, y quien no te conozca aún, Señor, que pueda entregarse a ti. Señor, por favor, ayúdanos para que celebremos Navidad como tú te mereces. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Que Dios los bendiga.